copias, que tenga un respaldo adicional en caso de ransomware, de un ataque, y que mi información pues esté siempre disponible en todo momento y que pueda recurrir fácilmente a ese backup desde cualquier lugar y me dé una disponibilidad mucho más alta de todo lo que son mis servicios, información, bases de datos. Eso es un servicio que brinda justamente Azure con Azure Backup. Entonces ya iniciamos de qué es lo que me da Azure Backup. Entonces, bueno, en la agenda de hoy vamos a tratar lo que es formalmente Azure Backup, cómo funciona ese backup y por qué Azure Backup. También vamos a tener como una pequeña demo y un ejercicio de cómo yo puedo hacer el cálculo en la calculadora de Azure, dependiendo de lo que necesite. Es decir, si un cliente me pide una cotización de un Azure Backup, lo puedo hacer de forma mucho más rápida. Entonces, bueno, ¿qué es Azure Backup? Es el servicio de copia de seguridad en la nube del cual dispone Microsoft, en el cual tengo los datos almacenados y los mantengo en reposo allí o los puedo mover dependiendo de la cantidad de copias que yo esté generando día a día. Este servicio de Azure Backup, ¿cuál es la diferencial de entre todos? Y es que se genera 3 copias de seguridad en el mismo data center cuando ejecuto copias locales y puedo llegar hasta 6 en otras regiones. ¿Con qué me da una disponibilidad mayor? En que si, por ejemplo, se ocurre algún desastre en alguno de esos data centers, un ejemplo en el este de Estados Unidos, ya voy a tener un respaldo en otra región de esa misma información. A medida que yo vaya duplicando más esa información, va a tener un costo mucho mayor porque tengo que desplegar esa misma infraestructura en otro lugar diferente. Eh, Normalmente este servicio se usa cuando son bases de datos, información crítica, información que ha sido vulnerada en algún momento y con eso me protege un ransomware de una inscripción y que si ese atacante quiere, no sé, tomar algún tipo de amenaza o pedirme algún tipo de soborno por devolver la información, yo ya la tengo en un respaldo y me genera una continuidad del negocio mucho más rápida. ¿Cómo está o cuáles son esas arquitecturas que hoy en día tenemos acá en Azure Backup? Tenemos estas son las dos más comunes que se tienen y es que cuando yo tengo una máquina virtual en Azure, tengo esa máquina con SQL, con su sistema operativo, bien sea Windows o Linux, puedo hacer una copia de seguridad de esa máquina virtual dependiendo de las políticas que requiera. Entonces, esa máquina virtual la tengo, puedo hacer copias de seguridad de los 7 días hasta inclusive años, el tiempo que sea necesario, puedo mantener esa copia de seguridad, ese backup, y puedo hacer restaurar esa información de acuerdo pues a lo que yo vaya necesitando. También puedo modificar esas políticas y acá hay un aspecto clave dentro del backup de Azure y es que a medida que yo vaya creciendo, vaya necesitando mucho más espacio, es escalable. Es uno de los beneficios que me brinda de que no tengo que comprar algún licenciamiento o algo adicional, sino que simplemente pagando por ese almacenamiento, ese espacio en la nube, me mantiene el backup y me va reteniendo esa información. Otro posible escenario muy común que se mantiene hoy en día y es que tengo una máquina virtual que normalmente está on-premise, una máquina virtual que es un poco vieja o que sí o sí tiene que estar dentro del segmento local, se le hace un backup con un tercero. ¿Cuáles son esos terceros? BIM, Veritas, entre otros, que son los que se encargan de compilar esa información que tengo dentro de la máquina virtual on-premise, la encapsulan y me envían esa información hacia Azure. Esto que me ayuda a que yo no tenga que tener esa máquina necesariamente en la nube, sino que simplemente la almaceno en blob storage. Para quienes no sepan, un blob storage es como una caja en Azure en la cual me almacena toda la información y desde allí puedo tener ese copia de restauración de la nube y la puedo descargar en cualquier momento que necesite. Esta también me cobra como por ese almacenamiento que yo requiera, es decir, si por ejemplo tengo una copia de 500 gigas, me cobra por esas 500 gigas que tengo en la nube. Otra cosa es que adicionalmente que es un beneficio que tengo dentro de Azure y es que también dentro de estos blob storage puedo tenerle otra redundancia en caso de que lo necesite en otra región.
Digamos que estos son los dos escenarios los más sencillos que se usan hoy en día, los más comunes en cuanto a el backup de Azure. ¿Y por qué Azure es como la mejor opción que tenemos hoy en día? Porque son copias de seguridad rápidas, sencillas y que son rentables y seguras. ¿Por qué seguras? Porque tiene una encripción también. Y ahorita ya lo veremos si es que solamente el usuario o el cliente tiene la copia y la llave con la cual ingresa ese backup. Lo que les decía, la escala de un Azure Backup es ilimitada. La retención puede estar a largo plazo y me brinda varias opciones de almacenamiento que ya ahorita ya profundizaremos cuáles son esas opciones de almacenamiento, cuáles son esos diferentes agentes que puedo instalar para que me dé una mayor SLA. El ahorro no tengo que tener un mantenimiento, es decir, no tengo que tener un equipo físicamente, sino que simplemente todo me lo almacena en la nube y ya Microsoft es quien se encarga de hacer todo el mantenimiento de esas cintas magnéticas, discos, lo que sea, eso se encarga netamente a Microsoft. Acá hay otro tema interesante, es que puedo tener la integración con CR Recovery. ¿Qué es CR Recovery? Es que yo puedo crear otra máquina virtual en otra región diferente para que me una continúe el negocio en caso de que mi máquina sea vulnerada, sea encriptada. También con Azure Backup es el inicio de ese CR Recovery. Bien, puedo tener consistencia, es decir, ese respaldo pues me informa en qué momento ocurrieron, me entrega unos logs y unas analíticas de cómo se manejó esa información, cada cuánto están haciendo esas copias de seguridad y me entrega periódicamente un informe. Y los que le comentaba ahorita que tienen la información encriptada, es decir, siempre que subo a Azure me hace esa encripción con una llave específica. Lo puedo hacer para todo tipo de máquinas virtuales, máquinas en Windows, en Linux, SAP HANA, a veces de SQL también. Entonces, digamos que tengo toda esa disponibilidad de Microsoft para poder integrar una máquina virtual a un backup. También le puedo hacer a los archivos, por ejemplo, si no quiero que se le haga copia de seguridad al sistema operativo, sino netamente a los archivos, también puedo tener esa disponibilidad de que me haga esa copia de seguridad. Y pues sí me sirve para todos los diferentes tipos de cargas de trabajo, como él lo comentaba, los servicios de SAP, SQL, también tengo para las máquinas virtuales que tengo en on-premise, como lo vimos anteriormente, también lo puedo hacer ese backup de la información. Entonces, digamos que este backup es muy versátil y siempre está eh, haciendo copias de seguridad dependiendo de las políticas que yo le vaya colocando. También le puedo hacer una copia de seguridad por medio de PowerShell o de comandos, o también lo puedo hacer de forma masiva cuando ya tengo muchas máquinas virtuales. ¿Cuáles son esos aspectos claves? Que solamente esa clave o esa licencia, esa llave de la inscripción solamente la tiene el cliente. En ningún momento Microsoft va a tener acceso a esa clave porque como es información confidencial, netamente la va a manejar el cliente. Y esa información no puede ser vista o desencriptada sin esa llave. Digamos que cuando se hace esa inscripción, se usa como ese algoritmo, esa clave, para que solamente eh, con esa inscripción, es como por decirlo así, como una multiplicación, que me da un número exacto, es esa clave o esa llave que me da Microsoft para la inscripción. Entonces, ¿de qué puedo hacer copias de seguridad? De entornos locales, de archivos de estado del sistema, que es y acá entra en funcionamiento un agente especial de Microsoft, que es el agente MARS, que es el Microsoft Azure Recovery Service, el cual me indica cuáles son esas máquinas virtuales que le puedo hacer ese backup y se complementa con el que es Azure Backup Servers, el cual, dependiendo del entorno en el que yo maneja, bien sea Hyper-V o VMware, o las máquinas físicas, también me puede hacer como esa conexión con esa máquina virtual que tenga on-premise. Como lo comentaba también, pues tengo las máquinas virtuales Linux o Windows que están en Azure. De eso también le puedo hacer copia de seguridad también usando el agente Mars. Vemos que esta gente es muy versátil hacia todas las copias de seguridad que maneje. También le puedo hacer copias de seguridad a los discos, específicamente si en un disco tengo una información muy crítica, le hago netamente copia de seguridad a ese disco. También a los archivos compartidos, es decir, archivos que yo tenga en Azure y que sean confidenciales, también le puedo colocar una copia de seguridad a estos archivos.
A las máquinas de SQL, como él lo comentó ahorita, también le puedo hacer un backup a esas máquinas de SQL. Y acá hay algo interesante, y es que con SAP, Microsoft es muy aliado de SAP, y ya se integró esta funcionalidad de poder hacerle copias de seguridad con backup a las bases de datos que tenga con SAP HANA. Otros aspectos también claves e interesantes es que no solamente con SQL, sino también lo puedo hacer con PostgreSQL, y con los blob de Azure también pues puedo integrar una, una copia de seguridad en medida de como una caja negra. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo, por ejemplo, acá en un ambiente local, instalo mi agente de backup, que es ese agente de backup que tiene internamente. Me da un punto de administración de ese punto de recuperación, es decir, me indica en qué momento yo creo esa base de datos, me dice cuál es ese almacenamiento que está usando, cuál es la resistencia o disponibilidad, es decir, con qué SLA o con cuántas copias yo puedo contar de ese backup, y pues me va mostrando los datos. Pues también, como bien les comentaba, puedo hacer políticas, hacer una copia de seguridad de las políticas que tenga el sistema operativo. Y una vez ya lo tenga en línea, lo que hago es que lo envío hacia la nube, y allá pues le coloco otras políticas diferentes, de lo cual me dice en qué momento le hice ese backup. En una máquina virtual me indica en qué momento se le va a aplicar unas políticas, y allá pues puedo generar también un bol o una llave en la cual puedo depositar esa información. ¿Cuáles son esas ventajas que tiene Azure hoy en día? Y es que puedo descargar la copia de seguridad local, es decir, si por ejemplo en algún momento quiero descargar esa copia de seguridad que tengo en la nube, lo puedo hacer. Eh, ¿Por qué? Porque esa retención se hace a corto y a largo plazo sin necesidad de un agente local, lo puedo hacer. Entonces digamos que ahí también me da esa versatilidad. También le hago copia de seguridad a esas máquinas virtuales que tengo en Azure. ¿Esto con qué o a qué me ayuda? A que los datos originales que yo tenga en una máquina virtual, como su compilación, su sistema operativo, me ayuda a que, a que esté siempre ahí. Las copias de seguridad se almacenan en algo que se llama el Recovery Services, que es una herramienta que me da la recuperación y la integración y la escalabilidad de acuerdo a lo que yo vaya necesitando en espacio en esa máquina virtual de Azure. Esa escalabilidad, ¿cómo se brinda? Que una vez pasamos al tercer punto, que es la escalabilidad sencilla. En esa escalabilidad lo que hace es que me da una alta disponibilidad sin tener necesariamente un espacio dedicado o comprado, sino que a medida que yo vaya creciendo, me va dando mucho más espacio, y el mantenimiento y la supervisión la puedo ver desde el portal de Azure directamente. Esa transferencia ilimitada, y acá hay un aspecto clave en todo lo que tiene que ver con Microsoft Backup, con Azure Backup, y es que no me cobra la entrada o salida de los datos, sino que simplemente lo que me cobra es por ese almacenamiento y por ese agente Mars que les comentaba hace un momento. Es lo que me cobra realmente. ¿Y por qué tanto yo muevo esa información? Es decir, si la información la muevo muchas veces en el mes, si las muevo pocas veces, o si la muevo una o dos veces al mes, digamos que esas son las formas de que Azure me cobre por ese costo en su backup. La supervisión y el mantenimiento pues lo hace de forma centralizada, es decir, desde ese mismo, o sea, desde ese mismo portal de backup, me pueden manejar lo que son las alertas, la supervisión, validar en qué momento y cuáles son esas políticas que yo le estoy entregando. Y también acá lo puedo integrar con otras herramientas de Azure, que es Azure Monitor, para todo el tema de vigilancia de esos backups. También pues puedo tener copias de seguridad de la aplicación, es decir, dependiendo de lo que yo le vaya colocando, si necesita hacer una corrección, si los datos son los que realmente yo guardé o si hay algo como raro, también lo puedo hacer ahí. Y la retención a largo y mediano plazo, dependiendo de lo que yo necesite, las políticas, es decir, yo puedo tener desde 7 días hasta, si no estoy mal, lo máximo son 99 años. Puedo hacer ese backup de esa información, y también lo puedo hacer en entornos híbridos, como les comentaba, en un entorno donde tengo mis máquinas on-premise, puedo hacer ese backup.
también puedo hacer ese almacenamiento de forma local, es decir, en el mismo, voy acá, no me deja seleccionarlo, en el mismo data center puedo acá tener 3 copias de seguridad, 1, 2 y 3, porque siempre me van a generar esas 3 copias de seguridad dentro del data center donde yo haya generado. Digamos que esto es en el este de Estados Unidos. Este, sí. Este es el backup inicial cuando yo solamente tengo la redundancia local o el RS. Cuando yo ya quiero tener la redundancia georregional, lo que hace es que me entrega una copia adicional, es decir, me entrega 6 copias, entrega otras 3 acá en otro data center, que normalmente este puede ser un data center región par o en otra región diferente. Entonces digamos que acá puede ser en el oeste de Estados Unidos, acá me entrega otras 3 copias adicionales de este backup inicial. Y la otra pues que me da también es la redundancia de zona, es decir, que me garantiza zonas de disponibilidad en donde tiene que estar alejado muchos kilómetros para que me entregue un SLA mucho mayor. Eso tiene que estar fuera de la misma región. Entonces, bueno, vamos a ver acá en este link cómo yo puedo hacerle o cuáles son esos precios del backup. Voy a salir un momento para que lo vean. De cómo yo mantengo. Entonces, es este mismo enlace donde yo tengo el backup de Azure y acá dependiendo de la región, acá puedo escoger todas las regiones que tenga, puedo revisar si quiero backup de las máquinas virtuales de Azure y los servidores que tengo en on-premise. Me les comentaba acá lo que me cobras por este agente Mars y varios agentes que también se aportan a la implementación de un backup. Entonces, digamos que se hace en base al cálculo de la máquina virtual y a los datos que esté usando y en las bases de datos de SQL en cuanto al tamaño de esas bases de datos. Y acá también lo que les indicaba, en este caso, esta región tiene la redundancia local, redundancia de zona, redundancia geográfica y redundancia con acceso a lectura en otra región. Entonces, digamos, ¿cómo se hace este cálculo? ¿Me cobra por instancia o por máquina virtual? Eh, ¿Y cuál es el otro aspecto clave? Desde hasta 50 gigas me cobra 5 pesos por este agente, 5 dólares, perdón, por este agente Mars. A partir de más almacenamiento, desde 50 hasta 500 gigas, por este almacenamiento, por este agente Mars, me cobra 10 dólares. Y pues ya cuando ya supero las 500 gigas, ya me va cobrando 10 dólares por ese almacenamiento adicional en ese agente Mars. Y pues por el almacenamiento que esté consumiendo dentro de Azure. Entonces digamos que acá me entrega unos valores aproximados de cuánto podría valer por giga en redundancia local, zonal, georregional y de lectura en otra región. Entonces, acá podemos ver en esta página, que esta página igual se les compartiría, igual está pública para todos. También acá puedo revisar cuánto me puede valer un agente de SQL en Azure y cuáles son esos costos que me está integrando Azure por el backup. También, como bien les comentaba, en SAP HANA también tengo esa integración de las máquinas virtuales, donde esas máquinas virtuales ya tienen un costo mucho mayor. Recordemos que SAP por su software y por su arquitectura es un sistema un poco más complejo. Y acá me entrega también costos por instancia y por este agente también me cobra una cuota hasta 500 gigas de 80 dólares y mayores a 500 gigas desde 80 dólares. Y acá hay un ejemplo que me dice que si tengo 1.2 terabytes de datos, me cobra 240 dólares y 160 por los incrementos que yo vaya creando. Entonces acá también tengo los mismos precios de cuántos son los precios que me está entregando por cada una de las diferentes regiones que tengo en Azure. Para quienes también quieren hacer un backup de algunos archivos, se pueden acá integrar de dos formas. A veces se integra cuando está con SharePoint. Se puede integrar con SharePoint si quieres ya tener una copia de seguridad adicional.
lo puedo hacer con Azure Files, donde por cada instancia puedo tener hasta 250 gigas y acá me entrega como el valor del backup de cuánto me va integrando ese Azure Backup mes a mes. También las bases de datos acá también las puedo tener. Entonces, si quieren acá en Azure vamos a hacer un ejemplo de cómo yo puedo crear un backup. Previamente yo ya he creado una máquina virtual acá que se llama máquina 1, la cual es una máquina pequeña, está ubicada en la primera red en el este de Estados Unidos, tiene un sistema operativo Windows y es una instancia pequeña de 2 cores y 8 GB de RAM. Entonces, como yo inicio, simplemente voy acá al Backup Center. En el Backup Center puedo crear un baúl donde acá me dice cuáles son esos servicios que me está soportando. Me dice Azure, las máquinas virtuales, SQL, Azure Files, SAP HANA y EPM, puedo escoger entre estos dos. Digamos que en este caso lo que puedo llegar a necesitar es un Recovery Service Vault, porque pues no va a integrar nada de esa parte, sino simplemente va a escoger una máquina virtual. Entonces acá, ¿qué es lo que hago? Voy a usarla sobre la misma máquina, sobre el mismo grupo de recursos donde está la máquina virtual. Le voy a dar acá un nombre, que le voy a poner backup máquina virtual. Y pues lo voy a colocar en la misma región para que no me genere tantos costos. La creo. Si es necesario, le coloco unos tags para identificarla. Backup BM, por ejemplo. Y finalmente ya la creo. Ahí esperamos un momento mientras hace el deployment del Vault. Voy al recurso y en el recurso le doy backup. Entonces me dice que pues voy a hacer de una máquina virtual, correcto. Y acá pues puedo escoger alguna de las políticas que tengo por defecto, que me da de 1 a 5 días. O pues puedo ya también crearle una política de acuerdo a lo que yo le vaya necesitando. Le doy un nombre, a qué frecuencia y con qué retención le quiero hacer a ese backup. Y pues lo voy configurando. Digamos que en este caso trabajar con la política de efecto. Entonces me dice que el backup me lo entrega a las 5:30 y me lo mantiene por 2 días. Entonces acá es importante que cuando yo vaya a colocar la máquina virtual, le doy acá añadir máquina virtual. Esperen que creo que nada, es que no lo está leyendo. Regresamos en dónde está la máquina virtual, en qué grupo de recursos. Prueba VM. Bueno, acá hay otra forma en que también lo puedo hacer y es seleccionando la máquina virtual desde acá. Y desde ingreso a la máquina virtual. Y acá le puedo dar backup de la máquina virtual desde que voy. Y acá añado la máquina virtual.
Ok, acá no me deja crear ningún backup porque para la demo previamente había creado un backup de la máquina virtual eh, que la creé hace poco, entonces todavía está guardando esa política. Entonces yo acá fácilmente puedo restaurar este backup desde la instancia que tenga. Es decir, en este caso voy a restaurar esta máquina virtual y ella me va restaurando toda la información que tengo desde la máquina virtual que generé hace un momento. Entonces acá selecciono un punto de restauración, que fue el primero, el que generé esta mañana para la demo. Y acá ya puedo traer la máquina virtual como lo requiera. O sea, de acá ya son parámetros adicionales que le puedo colocar a la máquina virtual, el grupo de recursos, en donde la quiero colocar, cuál es la red que quiero y la región a la cual la quiero seleccionar. Vamos a hacer el ejemplo otra, con otra máquina virtual, con otro grupo de recursos, con otra suscripción, para que se vea el ejemplo. Sacan Azure, voy a hacer los mismos pasos, genero un nuevo grupo de recursos, ¿no? Bueno, en este caso la suscripción también no tiene suscripción, que no me va a dejar generar ninguna suscripción acá, entonces ya lo revisamos después. Entonces, para hacer el cálculo de la máquina virtual de ese backup, ¿yo cómo lo hago? Voy acá a la máquina de calculadora de precios de Azure, selecciono una cuenta, en este caso voy a seleccionar la cuenta corporativa, y simplemente acá lo que hago es que genero voy acá, busco simplemente acá backup, y acá en el backup, ¿qué es lo que hago? Dependiendo de lo que yo necesite, si es una máquina virtual de unos archivos de SAP HANA, dependiendo de lo que yo vaya a usar, pues puedo hacer el cálculo dependiendo de lo que necesite. Acá me va mostrando cuáles esas políticas de retención, lo que les contaba, qué tanto es esa data que se mueve, si es bajo, moderado o alto, la redundancia, si es local o regional. Entonces, en este caso va a ser el ejemplo con una máquina virtual, que era el que teníamos planteado en Azure. Entonces acá normalmente voy a colocar la información de lo que necesito de ese backup sin el sistema operativo. Usualmente Windows 10 o Windows 11 corre y Windows Server 2022 ocupan un promedio entre 40 y 60 gigas. Pues mi información voy a suponer que es de 20 gigas. Es que está en una máquina virtual y acá yo puedo bajar la retención desde los 7 días, que es el tiempo mínimo. Entonces yo acá le puedo colocar lo que necesite. Por ejemplo, si le coloco 31 días, esto sería igual a 4 semanas, y eso sería un mes. Digamos que al hacer el mismo cálculo por acá, me va haciendo el cálculo de lo que yo vaya necesitando. Y me dice que cuánto yo quiere que restaure ese snapshot, entonces le puedo dar un día para que me haga esa retención. En este caso, como es una base de datos que yo voy a mover todos los días, digo que la información se va a mover mucho y lo quiero en redundancia únicamente local. Si se dan cuenta, acá me vale 2,28 y cuando lo bajo a local me baja casi que a la mitad. Si yo acá, por ejemplo, paso de 20 gigas a 20 teras, ya pasa a 1100 todos dólares. Y la redundancia georregional pues me aumenta mucho más porque tengo que hacer el mismo despliegue en otra región. Eh, digamos que eso era todo por la sesión de hoy. Era una sesión un poco más pequeña de mostrarles la demo de cómo podría funcionar eh, el backup de Azure y cómo se hace esa cotización de las máquinas virtuales en Azure y, y cómo se puede cotizar dentro de la calculadora de Azure.
muchas gracias a todos por su asistencia.